Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter, 15 años al aire, ya a través de la señal de Mira TV, Canal 9 de Inter. Como cada mañana vamos a recordar hoy, 15 de octubre del año 2024, nuestras redes sociales, mi cuenta de X, antiguo Twitter, @JairCuba, la cuenta del programa es @Frente a Frente 9. También tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228, mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. Preferiblemente mensajes de WhatsApp, mis amigos, que es el medio por excelencia. Estén pendientes porque estamos por crear esta misma semana, vamos a crear el grupo de Frente a Frente y por allí ustedes pueden no solamente interactuar durante el día, sino también hacer denuncias sobre problemas de la comunidad, llamado de atención a las comunidades. Les recuerdo que esta noche a las 8 de la noche puede ver de nuevo Frente a Frente en reposición. A las 8 de la noche, programa que estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Hoy voy a difundir algunos de los mensajes que nos han llegado en los últimos días. Vamos a darle difusión. La gran mayoría de ellos no han perdido ningún tipo de vigencia. Pero antes de ello, algunos comentarios. Hoy voy a conversar, mis queridos amigos, con el abogado y consultor político Julio Cellini Ramos, con una gran experiencia. Y interesante va a ser esta conversación con Julio Cellini Ramos porque Julio es consultor político, no milita en organizaciones políticas, lo cual a mi manera de ver las cosas permite pues un análisis un poco más objetivo del panorama venezolano en este momento. Así que a partir ya Antonio Abrantes hace el contacto con el doctor Cellini Ramos para proceder a realizar esta entrevista. Pero antes algunos comentarios importantes. Bueno, la situación del país, mi amigo, es la misma y quizás peor de hace algunos tiempos. Agréguele a ello el tema de la escalada del dólar que tiene preocupado a muchísima gente y entre ellos a los propios factores del gobierno nacional. Indudablemente porque esto está desestabilizando mucho más la economía. Y es curioso, es triste y hasta lamentable que en la mayoría de los casos uno tenga que referirse cuando hago este tipo de comentarios de carácter editorial a lo mismo de siempre, a la misma situación de siempre, a la misma situación de conflicto y de problemas que presenta la sociedad venezolana. Y todo esto, mis amigos, estamos teniendo problemas con la luz, pero bueno, creo que tenemos buena visual. Todo esto, mis amigos, derivado fundamentalmente de el sistema de crispación política y la situación nada clara con relación a la última elección electoral. Lo que pudo haber sido la solución de un grave problema para el país terminó siendo un problema mayor y terminó metiendo a Venezuela en un nuevo laberinto. Desafortunadamente, mis amigos, el gobierno nacional ha asumido una posición que lo aleja totalmente de cualquier consideración que pueda ubicarlos en el marco de la legalidad. Y ustedes entienden perfectamente de qué estamos hablando. Mientras el gobierno nacional no presente
resultados. Mejor dicho, bueno, el gobierno obviamente es la parte más interesada en que su hipotética victoria del pasado 28 de julio sea legitimada. Debería ser el más interesado, pero mientras el Consejo Nacional Electoral, que ha incumplido con su labor de presentarle al país los resultados como tiene que ser y como está establecido en la ley de procesos electorales y como está establecido en las leyes. Mientras eso no ocurra, pues este es un gobierno que a partir del próximo 10 de enero va a iniciar con, o mejor dicho, sin legitimidad de origen. El tránsito de este trayecto hasta el 10 de enero, bueno, fue producto de las elecciones del pasado año 2018, donde factores de la oposición no concurrieron a participar y dejaron solo al candidato Henry Falcón. Uno de los errores, imagínense ustedes todos los problemas que se hubiese ahorrado Venezuela y dónde estaríamos en este momento si la oposición, bien sea con Henry Ramos, que en ese momento incluso se habló de su candidatura, pero con Henry Falcón, que terminó siendo el candidato, con una oposición dividida y alentando la abstención. Imagínense ustedes un escenario como el del 2024, hace 6 años, en el 2028. ¿Quién sabe en qué circunstancias se hubiese desenvuelto estos 6 años? De manera que esta situación no puede seguir alargándose por estrategias que lamentablemente no han sido las más acertadas. Pero de cualquier manera, esa elección fue legitimada. Y fíjense ustedes, si ustedes hacen el contraste, no solamente que esa elección fue legitimada, sino que además de ello, el CNE presentó las actas y presentó los resultados. Y el propio candidato Henry Falcón lo aceptó, indudablemente, poniendo algunas consideraciones, haciendo algunas observaciones con relación al desenvolvimiento ventajista, arbitrario del gobierno nacional. A eso nos hemos acostumbrado durante las últimas 2 décadas, lamentablemente. Y yo quiero recordarles a mucha gente que este país es de todos los venezolanos y no de una parcialidad política que actúa como si fuera dueño de una finca particular. Es muy lamentable. Y los vientos que van a soplar de aquí al 10 de enero van a ser unos vientos muy difíciles, muy comprometedores, no solamente para la salud mental del país, para la sociedad venezolana en su desenvolvimiento cotidiano, sino también para el gobierno nacional, que no sabemos cómo va a confrontar esta situación. Sería muy lamentable que el gobierno intentara pasar agachado, como en efecto se está intentando hacer, decretando la Navidad ahora en octubre, y bueno, Navidad a la cual se han sumado una cantidad de pusilánimes a celebrar la Navidad, y tengo que decirlo con toda franqueza, porque termina uno observando que la gente está más pendiente de sus intereses personales, y me refiero a cierto sector privado, que a los intereses del país. Es decir, la gente defiende lo que tiene sin necesidad de hacer esa exposición, sin necesidad de hacer ese ejercicio de adulancia, pero bueno, lamentablemente se nos ha pervertido la ética, la moral, el decoro, las buenas costumbres durante todo este tiempo. Es realmente muy difícil el camino que le va a tocar confrontar a Venezuela en los próximos años, si esta situación se mantiene, y también en un proceso de reconstrucción, porque hay que comenzar por educar a la gente y hay que comenzar sin revanchismo de ningún género, porque no creemos que eso sea necesario, sin resentimiento, que ha sido el denominador común de varios factores de este gobierno, reconstruir a un país que definitivamente no merece este tipo de escenario. Por otro lado, mis amigos, vamos a ver qué pasa de aquí al 10 de enero. Por otro lado, mis amigos,
se está hablando de un diálogo, pero yo también quiero ser categórico y respetuoso, porque ustedes saben que lo he sido, incluso con los otros factores políticos de las oposiciones, como las denominó el mismo gobierno, y que en este programa le hemos dado cabida con respeto y los hemos puesto a exponer sus opiniones, que son válidas y certeras. Pero que el gobierno pretenda establecer un diálogo con ese sector de la oposición que no representa ni el 5%, es sencillamente un insulto a la ignorancia de los venezolanos. Es un insulto a la ignorancia de los venezolanos y ya la comunidad internacional no está dispuesta a asumir eh, entender ese papel de esta oposición que está al margen. No lo estoy llamando colaboracionista, sencillamente no representa el grueso de la oposición venezolana. Tengo información de que hay algunos avances con relación con intermediarios válidos internacionales para establecer conversaciones en aras de buscar una salida de aquí al 10 de enero, porque el gobierno finalmente, con todo y su poder, está entrampado. Aquí cabe perfectamente esa frase del pobre poderoso solitario. Está entrampado en esa situación y sabe perfectamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, que cargar con un gobierno carente de ilegitimidad es una situación muy compleja, sobre todo cuando la economía tiene que jugar un papel muy importante, porque la situación del país, incluyendo a los militantes y quienes aún creen en esa fórmula política, están viviendo unas situaciones realmente difíciles. Entonces, el gobierno no solamente tiene que resolver el problema de la legitimidad, tiene que resolver el problema económico y tiene que dar respuesta al país sobre servicios públicos. Tiene que buscar la manera de satisfacer las legales y justas demandas de los gremios, como el caso del sector educación, el sector salud y muchos otros gremios que han venido protestando y quejándose de la situación en la que se ve. No es posible, mis amigos, que un país sea para algunos pocos, que los privilegios y las ventajas sean para algunos propios, pocos, y el resto tenga que pasar situaciones realmente apremiantes. Y en ese resto incluyo a simpatizantes del partido de gobierno. Por otra parte, se ha comentado de que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, está preso y una cantidad de cosas. Bueno, yo no me hago eco de esos rumores. Lo que sí tengo información es que se está hablando, no lo estoy confirmando, lo estoy diciendo, pero me lo han dicho una fuente confiable y no es de ahora, desde hace tiempo, que probablemente se esté considerando el nombre de Elvis Amoroso como próximo fiscal general de la República. Ustedes saben que se abrió el periodo de la discusión en la Asamblea Nacional, reemplazando a Tarek William Saab, que lamentablemente, si sale de la fiscalía, sale por la puerta de atrás, con antecedentes verdaderamente nefastos, antecedentes de un descaro sin límites. Y es curioso que un hombre que se creó en la lucha política en defensa por los derechos humanos termine a conveniencia personal de sus propios intereses, termine de esta situación. Yo conozco a Tarek William Saab desde hace mucho tiempo, no soy amigo de Tarek, pero en mi época de reportero, yo era de la fuente deportiva, siempre veía a Tarek en el periódico, que iba a hacer denuncias, y siempre era atendido con respeto, respeto que él ha obviado sobre muchísima gente en la defensa de sus propios derechos y particularmente los derechos que él decía defender, los derechos humanos. También me piden por allí, me han mandado mensajes que comente acerca de la situación de Primero Justicia. Me parece irrelevante, a pesar de que voy a hacer un par de comentarios. Me parece irrelevante y hasta
no voy a usar otra palabra, sino atemporal totalmente. Y lo puedo resumir en algo, más o menos que mucha gente lo va a entender. Es como el tema de la película del Titanic, que el barco se estaba hundiendo y aún hundiéndose, había unos músicos allí ofreciendo un concierto, una situación además deshonrosa para esa organización política. No se merece eso ni sus militantes, y es un juego de intereses allí, y hasta allí puedo, puedo referirme. Yo creo que el foco de la política venezolana, de los partidos políticos, es el 28 de julio, sobre lo que ocurrió el 28 de julio y sobre lo que podría ocurrir el próximo mes de enero, cuando se está anunciando la juramentación del próximo presidente y el inicio del próximo periodo constitucional. Tengo aquí algunos mensajes que quiero difundir. De nuevo se comunica con nosotros el señor Asdrúbal Machado. Vivo en Los Teques, nos pone su número de cédula, barrio La Macarena Sur, Callejón Libertador, nos pone su foto allí del estado de deterioro en que está su vivienda. Este señor tiene todo el año mandándonos mensajes y nadie se ha dignado, ni siquiera por populismo, ni siquiera por hipocresía, hacerle una visita. Yo se lo planteé al concejal Betancourt, se lo dije al alcalde Farid Fraiz en 2 oportunidades, y han hecho caso omiso a esa situación. Voy a seguir con los mensajes por aquí. Buenos días, Jairo. De verdad que este tema de la luz eléctrica es quizás peor que el de las elecciones. Hay que ver la cantidad de equipos que se nos han echado a perder y no hemos podido reponerlos. Y el gobierno como si nada, haciendo planes para juramentar esta farsa electoral. Que publiquen las actas, Jairo. Hasta que no publiquen las actas, este gobierno va a estar picado de culebra. Lo respondo textualmente, como me lo están poniendo por aquí. Buenos días, Jairo. Lamentablemente tampoco la oposición ha sabido apoyar de la mejor manera a María Corina Machado. Bueno, el tema es que ha sido muy difícil. Fíjense ustedes cuántos dirigentes políticos en respaldo del resultado electoral y en la búsqueda de, de que se aclare definitivamente esta situación, se encuentran detenidos y presos. Es una situación, y los demás en plena persecución. A la gente se le olvida no solamente ese hecho, a la gente se le olvida la persecución a la que están sometidos. Ya está William Dávila en una clínica, preso, estaba en una vigilia, imagínate, lo metieron preso. Después se llevaron preso a Yayo Pirelli, se llevaron preso a Freddy Superlano, el amigo Henry Alvear, cumplió años recientemente, detenido en una cárcel, la doctora Rocío San Miguel detenido, porque, y no solamente el hecho de estar detenido, sino que violando sus derechos y la posibilidad de defenderse. Pero a la gente se le olvida, mis amigos, que en la previa de lo electoral, a la gente se le olvidan varias cosas, de los partidos y las candidaturas que surgieron a última hora. A la gente se le olvida eso, ¿no? Se le olvida eso y bueno, no quiero aventurarme ni quiero poner leña en el fuego, porque tengo mi consideración bien clara sobre lo que está ocurriendo, los partidos que surgieron a última hora y las candidaturas que surgieron para tratar de dividir la opción de la oposición. Y pongo como ejemplo, y quienes me están viendo que son testigos de esta situación lo saben que es así, de 2 tarjetas, la del MAS y la del Partido Puente, a quienes se les dijo que si apoyaban una opción electoral, les devolvían las tarjetas. Si eso no es cierto, que me desmientan públicamente, que me desmientan y yo lo acepto. Entonces, hay que estar muy pendiente también de los falsos positivos, que son expresiones que usan mucho los progres en estas cosas. Y además de eso, a la gente se le olvida también que en la previa para inscribir candidatos, bueno, ¿cómo es posible que eso tiene que pasar
por un filtro del propio gobierno. ¿Dónde se ha visto eso en una democracia? Que el gobierno tiene que aprobarte los candidatos presidenciales. No, ese no me gusta, este sí, pon este, pon un tal, por el cual. A la gente se le olvidan muchas de esas cosas. De manera que ha sido muy difícil para la oposición venezolana, para la sociedad venezolana, eh, confrontar esta situación. Por eso, y después entonces la decisión electoral pasa a manos del Tribunal Supremo de Justicia sin competencia para ello, violando incluso la autonomía del propio Consejo Nacional Electoral, que ha quedado muy mal parado con su imagen pública, ha quedado muy mal parado con su imagen pública, y entonces también citan de paso al candidato, y como no concurrió a 3 citaciones de un hecho absolutamente irregular, bueno, tuvo que tomar la decisión de asilarse. Así que mi opinión acerca de este tema, mi consejo o mi, ¿cómo decirlo? Mi planteamiento frente a esto es que hay que tener foco, es que hay que tener foco, porque lamentablemente los venezolanos y particularmente los de los sectores de oposición se dedican más a la carnicería interna que a confrontar el verdadero adversario que pretende eternizarse en el poder. Tengo más mensajes por aquí, mis amigos, que tenía tiempo sin conversar acerca de estos temas. Bueno, la situación de la luz. Por cierto que el Metro Los Teques emitió un comunicado de que están funcionando perfectamente. Ese comunicado salió el día de ayer. Sus 3 trenes están funcionando sin ningún tipo de problema. Por aquí nos informan la situación del agua en la parte alta de Los Teques, en los sectores de Lagunetica, y que han hecho caso omiso. También, mis amigos, se habla de un accidente que hubo la semana pasada en la carretera panamericana, pero bueno, esto ya no, ya lamentablemente ya no tiene vigencia, ya es un mensaje absolutamente atemporal. Vamos a ver si la luz ahora nos acompaña un poquito más para despedir estos comentarios. Bien, mis amigos, como les dije anteriormente, vamos a conversar. Ya Antonio Brandes nos dice que tiene listo allí el abogado Julio Cellini Ramos, con quien vamos a conversar. Es un consultor político y vamos a conocer la opinión de este analista de entorno y de coyuntura en nuestro programa Frente a Frente del día de hoy. Hoy es 15 de octubre, día de pago, pero la gente con eso no se entusiasma. Una breve pausa, queridísimos amigos, y ya estamos de nuevo juntos en Frente a Frente con el abogado Julio Cellini Ramos. Ya venimos. Amigos, ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter, ya 15 años al aire, gracias al apoyo y a todas las consideraciones que han tenido ustedes con este espacio que fundáramos con el colega José Martínez Natera. Recuerden que esta noche a las 8 de la noche en reposición puede ver de nuevo Frente a Frente, disponible en nuestro canal YouTube, Airo Cuba TV. Tal como lo dije en el segmento anterior, hoy voy a hablar con una joven figura política, destacado, con mucha exposición, consultor político. Se trata del abogado Julio Cellini Ramos, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Somos de la misma alma mater, y bueno, nos va a dar un gusto hablar con Julio, porque yo creo que en esta situación tan compleja en la que está la política venezolana hacen falta voces de gente, sobre todo, que no tengan ninguna afinidad político partidista,
y que nos permitan hacer un amplio análisis. Muy buenos días, Julio. Te doy la bienvenida a Frente a Frente. Buenos días, Jairo. ¿Cómo estás? Qué gusto conversar contigo esta mañana. Bien, Julio, lo primero que quiero, te voy a preguntar varias cosas de varias inquietudes que tengo, ¿no? Mucha gente nos escribe a través de la mensajería de texto que acabamos de leer, una cantidad de mensajes que teníamos pendientes. Mucha gente nos escribe y nos pregunta, nos hace nuestra opinión sobre la situación ocurrida con Edmundo González Urrutia. La semana pasada yo hice algunos comentarios al respecto, pero me gustaría conocer tu opinión con relación a su salida, la manera tan ruin, porque al final eso tiene que calificarse como un hecho ruin, la manera como fue constreñido a firmar un documento y las circunstancias tan difíciles ahora con su familia. Me gustaría conocer qué opinión te merece. Sí, la primera cosa, Jairo, es que resulta profundamente triste y preocupante que inclusive en el caso en el que Edmundo González hubiera perdido la elección, tuviera que salir del país por el simple hecho de haber sido candidato. Es decir, independientemente del resultado, es inaudito que en un país con un régimen democrático estatuido constitucionalmente tenga pues que sustraerse o salir del país una persona que pues fue candidato presidencial y además cuando valoras el tono en el que Edmundo González llevó adelante su campaña electoral, que fue un tono respetuoso, que fue un tono que llamó más bien a la unidad de todos los venezolanos sin distingo político, que propuso garantías para aquellos que están en el gobierno una vez que pudieran salir precisamente del poder si no resultaban vencedores del proceso electoral, pues no tiene ningún sentido que una persona con este discurso, con este talante, tenga que salir luego de haber participado de una contienda electoral. Entonces yo creo que esto es un termómetro un poco de lo que ha sido el agravamiento de la crisis política venezolana a partir de la elección del 28 de julio pasado. Fíjate algo, el hecho de que Edmundo González Urrutia esté fuera del país también puede ofrecer una garantía de que su actividad de aquí en adelante podría estar generando la posibilidad de que seguramente el próximo 10 de enero, ¿cree que eso, que era necesario hacerlo o que tenía que quedarse en Venezuela? No, Ya apartando las razones y la explicación que diste, con las cuales coincido plenamente. yo creo que Edmundo González pues no tenía alternativa a su salida. Desafortunadamente, las condiciones no estaban dadas para que él permaneciera en Venezuela. Se había iniciado en su contra un proceso penal que obviamente podía derivar en consecuencias no solamente graves desde el punto de vista de su libertad física, sino también de su propia vida. De tal manera que, pues, la verdad es que coincidieron los mejores escenarios tanto para Edmundo González como para el gobierno de Maduro, a quien tampoco le convenía pues llevarlo a prisión por los riesgos que eso representaba, no solamente por el costo político de llevar a prisión a Edmundo González, sino también porque llevarlo a prisión podía significar riesgos a la vida de Edmundo González, que pues si le pasaba algo, eso pues no era conveniente para el gobierno, de tal manera que coincidieron el mejor escenario para ambos, tanto para el gobierno, ciertamente, como para la oposición, o más que para la oposición, para Edmundo González en sí mismo, que era salir del país, estar tranquilo, en libertad y desde afuera poder pues hacer las gestiones que estime pertinentes a los efectos de hacer valer lo que él cree que es pues la expresión de la voluntad popular, que es el triunfo que ha podido obtener en las elecciones y que desafortunadamente no ha habido forma de darle cauce al reclamo de la oposición de revisar las actas que fueron emitidas por las propias máquinas del Consejo Nacional Electoral y eso implica que el Consejo Nacional Electoral se encuentre en deuda con el país. Algunos creen o el gobierno ha pretendido hacer ver que el hecho
de reclamarle a las instituciones que cumplan su trabajo es estar al margen de la legalidad o desconocer la institucionalidad. Al contrario, cuando tú le exiges a las instituciones que cumplan su trabajo, cuando le pides a las instituciones que cumplan con sus atribuciones y con sus obligaciones establecidas en la ley, tú no estás desconociendo la institucionalidad, al contrario, la estás reivindicando. Estás reivindicando la razón por la cual las instituciones fueron creadas. Entonces, bueno, ese es el gran dilema en el que nos encontramos, pero ciertamente yo celebro que Edmundo González esté en libertad. Lamentable pues que no pueda estar en su casa, en su país como corresponde, por el simple hecho de haber participado en una elección. Julio, ahora en el tema, vamos a regresarnos a Venezuela. Ya estuvimos por Madrid, ahora vamos a regresarnos a Venezuela. En el caso concreto de la situación del país, fíjate, la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la solicitud de revisión de la sentencia, que ha sido prácticamente la única apelación que se ha hecho con relación a lo ocurrido después de las elecciones, esa instancia en la que cayeron las elecciones, que es el TSJ, absolutamente irregular esa situación, pero bueno, es el país que tenemos y es la manera como se desenvuelven las cosas. ¿Tú crees que la actuación que ha tenido la oposición, a pesar de todas las limitaciones, ha sido no quiero decir lo más coherente, sino lo más conducente posible de cara a esta situación tan irregular y ventajista, arbitraria del gobierno nacional? Mira, la oposición decidió formalmente no hacerse parte de un proceso que estimaba totalmente amañado, viciado. Y bueno, eso es una postura, ¿no? Digamos, la consideración que tengo cuando se trata de no acudir a determinados procesos es más bien una incógnita o una interrogante. Bueno, no asistimos, pero ¿cuál es la estrategia? Y esa sigue siendo la gran pregunta. No nos hacemos parte del proceso, digamos, yo pudiera considerar que eso es una postura justificada, porque al final del día es legítimo no hacerse parte de un proceso que a todas luces es irregular. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿y qué hacemos, no? Que es un poco la discusión que seguramente conversaremos en el marco de esta discusión más detalladamente en torno a la participación o no en determinados procesos electorales. ¿Participo o me abstengo? Perfecto. Cuando respondemos la pregunta, la siguiente es, bueno, ¿para qué participo o para qué me abstengo? Si participo, ¿qué hago? Si no participo, ¿qué hago también? ¿Cuál es la estrategia inmediata? Entonces, bueno, yo creo que eso también aplica la misma lógica para el caso, digamos, de estos procesos judiciales. Está claro que el Tribunal Supremo de Justicia desde hace muchos años, desafortunadamente, se ha alejado del debido proceso, se ha alejado de, digamos, las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden y de ejercerlas apegadas, digamos, al principio de legalidad, pero bueno, al final todo responde a una estrategia política, hacerse o no parte del proceso, y en este caso la decisión de la oposición ha sido que es inconveniente participar de ello. Como consultor político, ¿qué hubiese recomendado? Mira, es muy Como difícil. abogado también, porque igualmente es No, un jurídico, ¿no? mira, como abogado y como consultor político siempre voy a tender a hacerse parte del proceso. Por supuesto, siempre que ello no implique digamos, la puesta en peligro digamos, de la propia vida, ¿no? Cuando tú me preguntas si estoy de acuerdo con que Edmundo González participara él personalmente del proceso judicial, la verdad es que creo que fue acertada su decisión de no hacerlo porque eso ponía en riesgo su integridad física. Ahora, como hay gente que cree que denunciar determinadas cosas o plantear determinados argumentos desde el punto de vista jurídico muchas veces no tiene sentido porque estiman que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y si bien yo puedo coincidir con que ciertamente el Estado de Derecho en Venezuela está en entredicho, yo creo que siempre hace falta denunciar las cosas y siempre hace falta hacerse parte de los procesos para dejar evidencia, digamos, material de las irregularidades que puedan estar
estarse suscitando en el marco de ellos. De tal manera que mi opinión es que a través de apoderados o a través de, digamos, de terceros, la oposición ha debido hacerse parte activa de estos procesos para dejar sentado una vez más, y aunque parezca que esto es inútil, realmente no lo es, las irregularidades que pueden presentarse, ¿no? Bien, tengo que hacer la primera pausa, Julio. Mis amigos, estamos conversando con el abogado y consultor político Julio Cellini Ramos. Al regreso de esta pausa vamos a seguir analizando este tema de carácter político. Muy interesante las exposiciones que está haciendo Julio. Es una visión, como les dije anteriormente, importante porque se trata de un consultor político que no tiene afiliación partidista, que no tiene militancia. Eso le permite un espectro, digamos, mucho más amplio para analizar esta situación. Una breve pausa, queridos amigos, ya estamos juntos de nuevo en su programa Frente a Frente. Estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada mañana, 15 años al aire, a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter, por supuesto, disponible también en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Les recuerdo que a las 8 de la noche de nuevo puede ver este programa en reposición, esta conversación, la entrevista con el abogado Julio Cellini Ramos, consultor político, además. Julio, en esta situación, en esta circunstancia, ¿qué toca en este momento? ¿Qué crees tú que, porque indudablemente todos conocemos el resultado? Yo lo he dicho aquí, yo no me autocensuro, yo digo hasta donde puedo decir, porque pertenezco a una planta televisiva, una empresa privada, que obviamente no quiero comprometer con mis opiniones. Lo dice bien claro la coletilla cuando empezamos, soy el responsable de lo que digo allí, pero todos sabemos qué ocurrió, yo lo he dicho claramente, todos sabemos qué ocurrió, y un poco más, quizás en el caso nuestro, porque hemos estado vinculados al proceso electoral. Ahora bien, ¿qué viene ahora? Valga la redundancia. ¿Qué crees tú que van a ser los próximos pasos que le toca transitar a la oposición venezolana y el desenvolvimiento de la que es indudablemente e incuestionablemente la líder de este proceso, María Corina Machado? Me interesaría conocer tu opinión al respecto. Mira, la oposición ciertamente está en una situación sumamente compleja porque los caminos para que la oposición demostrara institucionalmente el triunfo que estima o que se adjudica haber obtenido conforme a las actas de las mesas de votación, de las máquinas electorales emanadas de las propias máquinas electorales del Consejo Nacional Electoral. La oposición no tiene caminos institucionales para probar efectivamente Lamentable, ¿no? la victoria que estima haber obtenido, y esto es realmente pues lamentable, naturalmente. El gobierno que se adjudica con la ayuda de toda la institucionalidad de esa victoria electoral tampoco ha podido probarla materialmente, pero efectivamente la estrategia del gobierno de avasallar, de llevarse todo por delante y de tratar de imponer como una verdad de fe esa victoria electoral sin mostrar los elementos materiales de la misma, que no son más que los resultados disgregados, y que tú sabes perfectamente que el Consejo Nacional Electoral está en deuda porque no los ha publicado, y que la oposición ni siquiera puede impugnar los resultados porque la impugnación que pueda hacerse total o parcialmente de la elección no la puede hacer hasta tanto no tenga los resultados disgregados. Bueno, ese es el gran problema que tenemos, pero adicionalmente la política que ha llevado adelante al gobierno y que ha llevado a prisión a líderes políticos, a otros pues que están en riesgo de prisión, pues han tenido que ir a la clandestinidad, inclusive la propia María Corina Machado, y otros salir al exilio, como es el caso de Edmundo González. Bueno, ponen obviamente a la oposición en una dificultad enorme para poder organizarse logísticamente, para poder también convocar, digamos, a determinadas actividades, pues, pacíficas, por supuesto.
pero es difícil que la oposición pueda organizarse cuando tiene a sus principales dirigentes en el exilio, en prisión o en situación de clandestinidad. Entonces, el dilema es enorme porque muy probablemente, y esto es lamentable y es totalmente inconveniente, pero es lo más probable, llegaremos al 10 de enero, pues en estas mismas circunstancias que, insisto, son totalmente contrarias a los intereses del país. Y no solamente porque sea Maduro el que se juramente el 10 de enero, sino porque esta situación de duda y de incertidumbre en torno a un asunto que no ha sido resuelto, como lo es el resultado del 28 de julio, que no ha sido esclarecido, lo que genera es más desconfianza en la comunidad internacional, lo que genera es más desconfianza en actores económicos y empresariales de la comunidad internacional que venían viendo a Venezuela como un destino de inversión, nuevamente ven que la seguridad jurídica tan necesaria para poder destinar recursos económicos al desarrollo de inversiones en Venezuela, y que el gobierno en los últimos 2 o 3 años había hecho esfuerzos enormes por tratar de generar esa confianza, hoy se ve en riesgo, obviamente, a partir de lo que ha pasado. Te lo digo porque nosotros, desde nuestra firma de consultoría, hemos tenido empresas, empresarios interesados desde afuera en venir a Venezuela, y después del 28 de julio hubo una especie de stand-by. Vamos a dejar todo en hold, vamos a dejar todo en el congelador esperando a ver qué sucede, ¿no? Entonces, esto es inconveniente al final para los que estamos acá, para los que hacemos vida en Venezuela, o para los que no están en Venezuela, pero tienen sus familiares acá, que el entorno económico se complique nuevamente a partir de lo que pasa. Y esto al margen, por supuesto, de las consideraciones que tenemos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la expectativa que había de que el 28 de julio pudiera ser un momento para destrancar el juego. De tal manera que la oposición se encuentra en una situación muy compleja y vendrán dilemas en lo adelante concernientes a la participación electoral o no, por ejemplo, porque el gobierno trata de imponer la agenda y bueno, propone dilemas estratégicos que la oposición tendrá que resolver. Es decir, el gobierno, ¿cuál ha sido la postura? No está pasando nada, el 28 de julio es un capítulo cerrado, aquí decretamos la Navidad, y bueno, y más allá de las instituciones públicas decoradas y de algunos establecimientos privados, aquí no se siente un espíritu de Navidad. La gente está como en una situación de incógnita sobre qué va a pasar, hay como una especie de ansiedad colectiva, y eso es realmente preocupante. Fíjate, nos enfocamos en estos primeros minutos del programa en la oposición. Ahora, la situación del gobierno, tú de cierta manera la tocabas allí. Si se llega al 10 de enero en estas circunstancias, Maduro se juramenta, estamos en presencia de un gobierno que carece de legitimidad de origen. Habrá que ver quiénes respaldan de la comunidad internacional, y con esto quiero entrar en este tema internacional de cómo nos están viendo afuera o cómo van a interactuar algunos países. Algunos se han definido, algunos han sido contundentes en su juicio, pero indudablemente que un gobierno con problemas de legitimidad de origen, sin legitimidad de origen, para decirlo de la manera clara, es muy complejo el desenvolvimiento. Y aquí quienes más padecen es el grueso de la población. ¿Qué opinas al respecto? Sí, ciertamente el gobierno escogió el peor de los escenarios, inclusive para ellos mismos. Creo que no es secreto para nadie que dentro del chavismo convergen distintos grupos políticos. Creo que no es secreto para nadie también que luego de 25 años en el poder, ellos han experimentado un desgaste importante en tanto estructura política que son. Obviamente no cuentan con el favorecimiento, digamos, popular con el que contaron durante muchos años. Tampoco tienen el mismo cash flow que tenían antes, el mismo flujo de caja, digamos, en las arcas de la República. Por supuesto que el tema de la comunidad internacional también es un asunto bien complejo, porque ellos venían haciendo un esfuerzo importante en procura de conseguir reconocimiento internacional y en gran medida avanzaron en ese sentido, pero eso se ve llevado, digamos, a una situación diferente a partir del 10 de enero, cuando si el gobierno no prueba su victoria electoral con elementos materiales, es decir, con los resultados disgregados, con las actas legítimas, eso obviamente se va a poner en riesgo. De tal manera que yo sí creo que el chavismo entró en una etapa distinta,
creo también que si siguen planteando estos diálogos y esta negociación, con la cual yo estoy de acuerdo, porque yo creo que en este momento no hay otra forma de resolver la crisis política que no sea Totalmente. a través del diálogo y la negociación, y siempre levantaré esa bandera, Claro. pero el encuadre que el gobierno tiene en este momento para el diálogo y la negociación es con unos actores que desde el punto de vista político y electoral son poco relevantes, porque si tú ves los resultados que dio el CNE o revisas los que la oposición ha publicado, y ves cuántos votos sacaron estos partidos políticos judicializados, lo que ellos llaman las distintas oposiciones, yo te diría que ese argumento queda liquidado, porque la verdad es que es irrelevante la cantidad de votos que sacaron tanto en los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral como en los que la oposición ha detallado. De tal No, manera no que solamente ahorita, Julio, irrelevante también en las últimas elecciones parlamentarias. Absolutamente irrelevante. absolutamente, pero esta que es nuestra última, la data más reciente, y esto se lo decía yo esta mañana, un programa, un canal de televisión nacional decía, bueno, pero es que esto no es una opinión, esto es data. Si revisa la data, mira cuántos votos sacaron en los resultados del CNE y mira cuántos votos sacaron en los resultados. Ya está, ahí lo tienes. Entonces, bueno, el gobierno debería, si realmente quisiera que el diálogo sea fructífero, tendría que llamar a los actores realmente relevantes desde el punto de vista político y no Claro. tratar de obviarlos como si no existieran. Porque inclusive si el gobierno realmente ha ganado la elección, y ha sacado Edmundo González los votos que ellos dicen que sacaron, que son 5 millones y Tienen que tanto, demostrarlo. bueno, exacto. Ellos deberían ser, por cierto, los primeros interesados en demostrarlo para dar certidumbre, para que todo el mundo los reconozca si efectivamente ganó. Pero lo que quiero decir es que si fuera cierto el resultado del CNE, si ellos demostraran que Maduro sacó X cantidad de millones de votos y Edmundo González sacó 5 millones, bueno, ese es el actor político más relevante entonces. Esa es la Así oposición es. entonces. Ese es el que ¿Por te qué no tiene que los sentar a llaman? dialogar. Exacto, entonces, sea cual sea el caso, la oposición relevante desde el punto de vista electoral, la que representa a un sector importantísimo de la oposición es esa. Entonces, Bien. bueno, ¿cómo tú sigues convocando actores que no tienen ningún tipo de peso político? Así es. Bueno, tengo que hacer de nuevo la pausa. Mis queridos amigos, estamos conversando con el abogado Julio Cellini Ramos, abogado y consultor político. Interesante el análisis que nos está ofreciendo Julius en la mañana de hoy. Una breve pausa, queridísimos amigos, y ya venimos para la parte final de su programa Frente a Frente. Estamos de vuelta, mis amigos, su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada mañana, 15 años al aire. Pasa el tiempo rapidísimo. A través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerden, esta noche a las 8 de la noche puede vernos de nuevo en reposición. Programa disponible en nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Retomando esta conversación con el abogado y consultor político Julio Cellini Ramos. Yo quisiera, Julio, que en esta parte habláramos. Tú has estado, bueno, por tus actividades y has hecho también un periplo importante en el exterior por tus actividades de carácter profesional. Que nos comentara cómo crees tú que va a participar la comunidad internacional en este tema, a la cual no está obligada, pero bueno, hay solidaridad de la región. El tema de la diáspora venezolana es un problema para los demás países. El continente, la región, América Latina, Sudamérica, compleja por la situación de Venezuela. Venezuela es un país de ubicación estratégica. La geopolítica aquí juega un papel muy importante y si bien es cierto que a veces los gobiernos trabajan mucho más en el tema diplomático, indudablemente tienen reacciones. La reacción del presidente Boric de Chile, la conducta, no sé si ahora calificarla de ambivalente de los presidentes Petro y Lula da Silva, y bueno, y la posición de la nueva presidenta mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum, terminan de configurar esta situación compleja. Bueno, y Venezuela contando con el apoyo del presidente Milei, en fin,
una situación sumamente compleja. Yo quisiera que nos hablaras de eso. Yo sé que has estado no en reuniones de carácter oficial porque no eres actor para ellos, pero como consultor te toca pues explorar las distintas vías, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos tenido una relación muy cercana con el cuerpo diplomático acreditado y en la medida de lo posible, también con actores políticos de distintas pues, tendencias políticas, sobre todo en América Latina, y conversamos mucho sobre este asunto. Y ciertamente hay una preocupación por lo que tú mencionabas. Venezuela se ha convertido en un problema, en tanto la cantidad de migrantes ya supera números bastante abultados, elevados, y eso obviamente genera problemas internos a los países, porque inclusive aunque tengan la mejor intención de ayudar, efectivamente hay situaciones fácticas que se presentan y para los cuales muchas veces los países no están preparados desde el punto de vista logístico, presupuestario, entre otras cosas. Y obviamente había una gran expectativa de que la elección presidencial fuera de alguna manera una solución a este asunto. Bien porque ganara la oposición y efectivamente pues hubiera un inicio de un cambio real y profundo, o bien porque ganara el gobierno en buena lid y esto representara el reconocimiento de toda la comunidad internacional y eso permitiera, digamos, bueno, eso iba a derivar de alguna forma en mejores condiciones desde el punto de vista financiero, inclusive para un gobierno del propio Maduro. Eso no pasó. Ninguna de las dos posibilidades fue efectiva. Y este agravamiento obviamente puede conducir, o muy probablemente va a conducir a una migración aún mayor, que es, insisto, un problema serio para los países de la región, pero también se está convirtiendo en un problema serio en Estados Unidos o en España. Es decir, hay venezolanos en todas partes y cada vez llegan más. Entonces, ciertamente la comunidad internacional ha optado por seguir exigiendo, que esto todavía es una exigencia legítima, que las actas electorales sean mostradas y que los resultados sean probados realmente. La comunidad internacional está diciendo: Maduro, tú ganaste, yo te reconozco, pero demuéstramelo, demuéstramelo. Es decir, tú no me lo puedes decir a través de una institucionalidad maltrecha que tiene años siendo puesta de alguna forma en duda en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia. Tú tienes que probarlo con los resultados. ¿Cuál fue la expresión de la voluntad popular expresada precisamente el 28 de julio pasado? ¿Dónde están los elementos materiales para probarlo? Entonces, esa es la solicitud que sigue haciendo al día de hoy la comunidad internacional. En paralelo hacen otro tipo de consideraciones desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista de cuestiones de otra naturaleza, pero la solicitud sigue siendo esa. Entonces, claro, el propio Petro y Lula, que ciertamente pueden ser ambivalentes, pero no es poca cosa que ellos, que han sido, digamos, aliados históricos desde el punto de vista político del chavismo, hoy por hoy estén diciendo: yo no puedo reconocer algo cuyas pruebas no tengo. Entonces, no es lo mismo que un ¿Esta amigo. crees tú, Julio, que va a ser la opinión final de ellos de aquí al 10 de enero? Mira, yo creo que si el gobierno no demuestra, como a todas luces no podrá hacer, su victoria electoral, definitivamente no creo que pueda haber un reconocimiento. Ya lo dijo Petro, pero también Petro ha dicho que hay que esperar al 5 de noviembre, fecha en la cual se llevará adelante la elección en los Estados Unidos, y ha dicho que hay que esperar cuál va a ser la política exterior de los Estados Unidos como actor fundamental dentro de este proceso, porque al final la administración Biden ha venido jugando muy de cerca en lo que respecta a Venezuela con Colombia y con Brasil. De tal manera que hay que esperar un poco más para saber cuál va a ser la política exterior de cuál sea el nuevo gobierno de los Estados Unidos, y eso va a permear un poco en la realidad latinoamericana. Pero te decía que no es lo mismo que un enemigo histórico te haga críticas o te exija cosas. No es lo mismo cuando Trump, cuando Piñera, cuando Duque, cuando Bolsonaro le hacían exigencias a Maduro y él podía venderlo como que se trataba de una especie de linchamiento de la derecha internacional y de la oligarquía y tal, a que lo hagan sus propios amigos. Sí, O sea, claro. no es lo mismo que una persona que tú detestas y que te ha detestado toda la vida te haga críticas a que te las Y hagan tus amigos, tus tu familiares, aliado. la gente que tú más quieres. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en este momento, y por eso lo poco o mucho que digan Petro o Lula comporta
una importancia pues bien relevante, ¿no? Pero creo que hay que esperar. Ellos han sido muy claros en que si no hay actas, que si no hay pues pruebas, ellos no pueden reconocer resultados, y es lógico. Ya esto lo han dicho muchas veces, no es una frase mía, pero el que canta bingo tiene que mostrar el cartón. Entonces, sí, bueno, eso es un poco la lógica que impera en estas circunstancias. Y a la luz de los hechos, tú tocaste el tema de la elección de los Estados Unidos, frente a ese hecho electoral del próximo 4 de noviembre, 5 de noviembre. ¿Cuál crees tú que es lo más conveniente? ¿Qué resultado crees tú que es el más conveniente para Venezuela? Nos quedan 2 minutos y medio. Mira, Jairo, te soy muy honesto, no tengo una opinión formada al respecto porque tú no sabes cuál va a ser la política exterior de Trump, por ejemplo, que yo creo que en lo personal es un impresentable, pero tú no sabemos cuál va a ser su política exterior, si va a volver a la política de presión de hace 5 años o si va más bien a intentar entenderse con Maduro, porque la situación geopolítica es otra, porque los intereses de Estados Unidos no son los mismos que hace 5 años. Entonces no sabemos cuál va a ser su política exterior hacia Venezuela, sigue siendo una incógnita. Al día de hoy lo que ha dicho es que va a ser una deportación masiva de venezolanos, porque considera que la gran mayoría de los venezolanos en Estados Unidos son unos criminales. Bueno, eso es preocupante, pero no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser su política en torno al asunto, por ejemplo, de las sanciones, si va a continuar con la política de licencias a estas sanciones que fueron impuestas por su administración, o si por el contrario más bien las va a reactivar. No hay claridad con respecto a eso. Y en el caso de Kamala Harris, que pudiéramos presumir que va a mantener esta política de licencias, que yo creo que es favorable, por cierto, yo celebro las licencias porque creo que las sanciones no fueron capaces de producir el cambio político para el cual proveer una excusa al gobierno. Exacto, totalmente, y le dieron un argumento para exacerbar el chauvinismo del que ellos usualmente ponen de relieve como estrategia política. Pero la verdad es que Kamala Harris no sabe o no parece saber de política exterior, porque nunca ha sido su área. La política exterior de la administración Biden la comandó el propio Biden, que sí es un experto en política exterior, porque fue parte toda la vida del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y lo presidió, pero también porque como vicepresidente de Obama tuvo un rol muy relevante en política exterior y sobre todo en lo que tiene que ver con América Latina. Entonces pudiéramos presumir que la política exterior con respecto a Venezuela va a ser lineal, va a ser la misma, pero ella personalmente viene de ser fiscal, viene de ser una vicepresidenta sin relevancia desde el punto de vista de la política exterior. Entonces, mira, yo no me atrevería a decir que es más conveniente. Lo que sí creería es que cualquiera de las dos administraciones que gane debería sostener una política como la que ha sido la de la administración de Biden, promoviendo justamente la negociación, promoviendo precisamente el entendimiento, haciéndose parte de una política de soft power, no la de hard power, de sanciones y de, digamos, de aislamiento. Al contrario, yo creo que mientras la gente en Venezuela tenga mejores condiciones para su desenvolvimiento y el empresariado también lo tenga, puede pensar en los bienes superiores y en los valores superiores como la democracia y la libertad. Bueno, Julio, se nos acabó el tiempo. Excelente conversación la que tuvimos en la mañana de hoy. Vamos a hacer otra. Con mucho gusto, Jairo. Gracias. Comprometer públicamente para hacer otra. Complicada la situación, Julio, ¿no? Complicada la situación. Muy preocupante. Muy preocupante. Ojalá se consiga una salida política a este asunto y entendamos que todos somos necesarios para construir o reconstruir al país. Inclusive aquellos que pensamos que son los que lo han destruido son necesarios para reconstruirlo. Bien, mis amigos, ha sido el abogado Julio Cellini Ramos, abogado y consultor político. Recuerden, esta noche a las 8 de la noche en Reposición, y mañana de nuevo ustedes y nosotros tendremos un nuevo Frente a Frente. Muchas gracias, Julio. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.